eres grande, Jesús. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Porque Él es poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos derrotó. Porque Él es poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Aleluya. Créalo y confiéselo, mi hermano, que nuestro Dios es todopoderoso. Aleluya, sí, Señor. Abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos derrotó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a mis enemigos derrotó. Porque Él es poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Así es, Señor. Tú eres todopoderoso. Aleluya. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo presenta a pecadores endurecidos y no arrepentidos, atesorando ira para sí mismos, como si estuviesen acumulando una fortuna de oro o de plata. De esta manera presenta el apóstol Pablo el cuadro de los personajes a quienes él se refiere. Él comenzó a hablar de esta actitud del corazón desde el capítulo 1, y él continúa mostrando la indiferencia que el hombre muestra a Dios. Y al mostrar esta indiferencia, hace una pequeña ilustración, la manera como el hombre ha cambiado la gracia y ha preferido la ira de Dios. Y no es que lo haga con palabras. El hombre ha cambiado la gracia de Dios por la ira, con sus actitudes, con sus acciones. Ellos, con cada acción, llaman la ira de Dios. Mientras que la iglesia, en cada día que pasa, con su actitud, hace descender la gracia y la misericordia de Dios sobre sus vidas. El mundo está sembrando y sembrando y acumulando
su propio fruto para el día de su castigo. El mundo siembra cada día planta de lo que hay en su corazón. Cada día el mundo se empeña en seguir acumulando, en seguir sembrando maldad. Pero el mundo también debe de esperar su cosecha. La cosecha es de acuerdo a lo que se siembra. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a segar vida eterna. Pero si se siembran maldades para la carne, de la carne se va a segar corrupción, se va a segar juicio de Dios. Por esta razón debemos nosotros de estar alerta. Los romanos, o a los romanos, para que podamos entender el entorno del texto del capítulo 2 y del verso 5, quiero darle lo que sucedía en la historia, de donde nace la ilustración de Pablo al escribir este texto. A los romanos se les hace o se les ha atribuido el haber creado un sistema judicial muy elaborado llamado derecho romano. Roma era el imperio, el gran imperio que gobernaba en el entonces cuando las escrituras se elaboraban para reconocer las escrituras inspiradas y las escrituras apócrifas. Mientras estas escrituras se elaboraban, Roma era quien sostenía su liderazgo como imperio en el mundo. Roma fue un imperio agresivo, violento hasta cierto punto. Pero dentro de estas actitudes gubernamentales, Roma legisló leyes, y una de las leyes que Roma legisla es el derecho romano. Este derecho romano, en el cual Pablo tiene sin duda alguna en mente cuando escribe el verso 5 del capítulo 2. Pablo tiene en mente este derecho que la ley romana en su legislación había dado y había promulgado al imperio de Roma. Es decir, como usted y como yo, hoy en día, a pesar que el país y la nación donde habitamos por algunos 60 o más años, mucho más años, ha mantenido su imperio, aunque ha ido cayendo y ha ido menguando el imperio estadounidense, todavía se tienen ciertos privilegios en este imperio. Hay ciertos privilegios que se nos da el pertenecer como ciudadanos de este país. Por ejemplo, si usted tiene un pasaporte americano, usted tiene el gran privilegio de poder tomar un avión y sin sacar una visa particular de cierto país, usted puede viajar con su pasaporte americano a Europa. No necesita sacar una visa extra. Esos son privilegios del imperio que rige al mundo. Roma, en sus leyes, sacó una ley. Esta ley se autollamó el derecho romano. Ese derecho romano era más que todo para los ciudadanos romanos, como ahora lo es para los ciudadanos estadounidenses. Amén. Dice el texto: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado. Oiga, ¿cómo? Con azotes,
para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, oiga lo que le dijo: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado el derecho del ciudadano romano. Quizá usted lo había leído, quizá nunca sabía por qué Pablo detuvo al hombre que tenía el látigo. ¿Por qué quizá no llegamos a entender por qué el que está al frente del tribunal manda a detener la ejecución y prácticamente a suplicarle a Pablo que disculpe la ofensa? Pablo detuvo esta ejecución con tan solo declarar: es lícito azotar a un ciudadano romano sin que se le haya juzgado. ¿Dónde está la ley de justicia romana que está escrita? Tomando entonces este entorno histórico, vamos al texto que leímos. El texto que leímos en Romanos 2:5, note de qué habla Pablo ahí. Pablo aclara: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, y note, y de la revelación del justo juicio, no de Roma, sino de Dios. Lo alaba esta tarde. De este entorno histórico nace el texto de Romanos 2:5. Hay una historia. Pablo sabe que Roma conoce lo que se trata de un juicio, y de un juicio justo. Pablo sabe con claridad que esta ley de Roma es un buen cuadro para ilustrar el juicio venidero de Dios. Así que les escribe a los romanos su alejamiento, su indiferencia y aquella manera de vida que están practicando alejados de Dios. Pablo les dice: si Roma elaboró un juicio justo, amigos, ciudadanos romanos, escuchen, Dios tiene un juicio mucho más justo que el que Roma ha elaborado. Y esto lo entienden los romanos. El juicio de Dios se gradúa según la acumulación de culpa. Número 1, el juicio de Dios se gradúa según la acumulación de culpa. No, de acuerdo a cuando leemos la Biblia, aquí hay un infierno, hay un cielo, habrán juicios, pero el juicio de Dios será diseñado de acuerdo a cómo el individuo haya atesorado pecado tras pecado, injusticia tras injusticia. El juicio de Dios se llevará a cabo no en una manera global. El juicio de Dios será desarrollado por Dios, el Santo Espíritu que está aquí esta noche, de acuerdo a cada una de las acciones que se hayan hecho en la tierra. Amén.
cada una de las acciones que aquí se hayan llevado a cabo, hay un libro escrito de cada acción, y de acuerdo a cada acción propia, Dios juzgará a cada individuo. Por esta razón es que Pablo les recuerda del justo juicio de Dios. Por tu dureza, kataten escloroten su. Esa es la palabra que Pablo utiliza. Kataten escloroten su. Esa es la palabra griega, proveniente de cleros. De aquí se deriva la expresión que Pablo menciona del justo juicio de cleros. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha endurecido. Cleros, duro. Cleros significa duro, tieso. El término clerosis, que aparece en palabras como arteroclerosis, endurecimiento de las arterias, se deriva de esta palabra griega. Pero aquí el peligro no es dureza física, sino dureza del corazón, dureza del espíritu, dureza del alma. Lo que esteroclerosis quiere decir es: tu corazón se ha endurecido, se ha puesto tieso, y por la dureza y por lo tieso de tu corazón atesoras para el día de la ira de Dios, juicio de Dios. Esteroclerosis es una enfermedad que le mencioné hace tiempo, que funciona en el ser humano, donde los órganos se entiesan, se endurecen y no hay un desarrollo físico. Amén. El apóstol Pablo habla de esta expresión y utiliza el griego de esta manera para ilustrarnos que de la misma forma que un cuero tieso llega a ponerse duro de tal manera que no se puede romper, el corazón del hombre también puede llegar a esa magnitud. Llega de una manera a caracterizarse la conciencia, que el hombre ya no siente dolor, ya no le duele haber fallado a Dios, y continúa viviendo como si estuviese bien. Por eso, cada que lleguemos a la presencia de Dios, digámosle: Señor, dame un corazón blando como el que prometiste en Jeremías. Quita el corazón de piedra y dame un corazón de carne, en el cual pueda adorarte y me pueda estremecer y pueda llorar y tenga la capacidad de sentir dolor cuando te fallo. Hay personas que ya no sienten dolor cuando falla. Ya no siente reprensión en su alma cuando falla. Todo está bien en apariencia para él, para ella. Pero eso es triste cuando una conciencia se endurece, cuando el corazón se pone tenso, se pone tieso. Ya no hay una esperanza de un cambio. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quitaré lo tieso, quitaré lo duro, quitaré lo templado del corazón que ahora tienes y les daré un corazón de carne. Eso es para que entendamos. Ahora, si lo queremos ver en el Nuevo Testamento, Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí tenemos entonces la ilustración del vocablo que usa Pablo, en el cual nosotros ilustramos: el juicio de Dios se gradúa según la acumulación de culpa que hay en el individuo, según la acumulación del pecado sin pedir perdón. Un corazón endurecido. Eso es lo que la Biblia está mostrando, un corazón endurecido. Ya vimos que el corazón
se endurece, se pone tieso, dice el griego. El hombre no nace siendo un pecador, pero sí nace con el síndrome del pecado. Y este se va desarrollando mientras crece. Mientras crece el intelecto es el conocimiento del bien y del mal. El hombre no nace siendo un pecador. ¿Cómo? Una vaca no nace con cuernos. ¿Ha visto usted una vaca que nació ya con cuernos? Pero déjela que crezca y sin duda echará cuernos. Y no es cosa rara que eche cuernos. Es su naturaleza. ¿Amén? Cuando se nace, no se viene practicando el pecado. Pero si crece, sin duda lo va a practicar. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Se han preguntado y muchos teólogos dicen, ¿se nace o se hace el pecado? Y algunos dicen, porque David escribió, he aquí en pecado he sido formado y he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no está escribiendo una doctrina, amigo. David está narrando el hecho de su propia vida, no el hecho general de la humanidad. El hombre no nace en pecado, el hombre se convierte en un pecador. La razón, después que peca, le gusta el pecado y comienza a atesorar pecado y más pecado. Comienza con un pecado y agrega otro pecado a su vida, de tal manera que el hombre almacena pecado para que el día del juicio la ira de Dios caiga sobre él. Pero usted y yo no nacimos pecadores, no nacimos así. Usted y yo nacimos de una manera como Dios nos formó. Al principio Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre torció los caminos, dice el proverbio. Por lo tanto, no nacemos en pecado, pero sí nacemos con el síndrome del pecado. Si nacemos con esa tendencia, es cuestión de desarrollar el intelecto, es cuestión de conocer el bien y el mal, y la tendencia por naturaleza es seguir el pecado. ¿Cómo es que un joven que es enseñado en la iglesia con los principios de Dios, con la Biblia en la mano y viendo las maravillas de Dios, en un descuido va y hace lo que no es agradable a Dios? ¿Por qué le gusta el pecado si el pecado no se le ha enseñado en la iglesia? Si aquí estamos todos los días, mira, hay que seguir a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que servir a Dios. Dile no al pecado y sea Cristo, pero déjelo un momento y lo primero que va a hacer es a pecar, y nadie le enseñó. Como tampoco ha visto usted una vaca poniéndole los cuernitos a sus hijos, le nacen solos. Esa es la verdad. El hombre no nació pecando. El hombre nació en un estado de inocencia. Dios le hubiera ayudado y usted se hubiera muerto chiquito, ya lo hubiera hecho. Pero ahora tiene que aceptar a Cristo para ser salvo. ¿Se da cuenta cuán terrible tiene ahora su futuro? Por lo tanto, un corazón que atesora y acumula es la etapa del conocimiento que nos permite el inicio del tesoro acumulado. Es en este proceso que debemos de prestar atención y ver qué estamos guardando y atesorando para el futuro. Note, ¿es oro o es basura que luego apestará en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estás? ¿Qué es lo que estoy? ¿Qué es lo que estamos atesorando? Estamos atesorando vida, estamos atesorando palabra de Dios en el corazón,
Estamos atesorando las actitudes que Cristo nos ha enseñado en nuestra vida, o estamos atesorando maldad tras maldad, pecado tras pecado, día con día, y luego pensamos que al morir vamos al cielo. Nadie va al cielo en pecado, amigo. Nadie va al cielo en pecado. Si queremos cielo, debemos renunciar al pecado. Si queremos cielo, debemos renunciar a nuestro yo. Si queremos cielo, debemos de renunciar a nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad nos va a traicionar. Le aseguro que su voluntad esta tarde era de no venir a la iglesia. Y ahora que está aquí, dice: ay, al fin, ¿cómo llegué? Ay, no me la puedo creer. Gloria a Dios, porque no seguiste tu voluntad. Estás aquí por la voluntad de Dios. Sí, ¿cuántas veces mi voluntad es quedarme tranquilo y no moverle al agua? Esa es mi voluntad. ¿Y para qué lo niego? Pero el Señor llega y me dice: ¿y te vas a quedar aquí? Y yo digo: sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues como no hay que hacer, pues ver tele, una movie, dicen aquí que hablan inglés. Pero Dios dice: pero el culto está allá, hijo. Pero yo me siento cansado. Hijo, pero el culto está allá y te la vas a perder. Después de estar, sí y no, bueno, pues voy al culto. Y al llegar aquí al culto, se goza. ¿Cuántos están gozando esta tarde? Mire lo que se estuviera perdiendo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un corazón sin arrepentimiento, sin arrepentirse. Pero por tu corazón, aquí hay algo que debemos notar. Aquí hay algo, hay una acción que no depende de Dios, iglesia, sino de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Amén. Hay acciones que no está Dios obligado a hacerlas por nosotros. Son acciones que Dios nos dio facultad grande para tomar, para decidir sí o no. Y en el texto leído, Pablo deja claro que el juicio de Dios viene no porque Dios sea malo. Pablo deja claro que tenemos la facultad personal en cada uno de nosotros de tomar decisiones y de parar al mal que estamos haciendo. Pero si no queremos parar al mal, Pablo es enfático y él declara que no es que el juicio de Dios se haga porque Dios no nos ama. Dios te ama. Dios me ama. Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea su nombre. Hay algo maravilloso en lo que nos enseña el texto. Es una decisión personal, pero hay algo precioso en este texto que no puedo pasar. Dice Pablo que el juicio de Dios viene por la dureza de tu corazón. Y hay algo precioso que debemos de sacar en esta palabra. Pablo no menciona un pecado en particular que la sangre de Cristo no pueda borrar. Pablo no dice: pero porque eres un homosexual, el juicio de Dios caerá sobre ti. Porque eres un ladrón, el juicio de Dios caerá sobre ti. Porque eres tal cosa. Pablo no dice eso. Pablo dice que la ira de Dios está por un corazón que no se arrepiente. Es decir, no hay pecado señalado por la palabra de Dios que Cristo no pueda perdonar.
cual sea el nombre del pecado, hay una solución para que ese pecado sea quitado. Es sencillo, no tienes que pagar dinero, no tienes que venir de una familia de gran reputación, no tienes que tener un título académico sacado en Harvard, nada de eso. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados y Jesús va a perdonar tus pecados. Pablo deja claro que el juicio de Dios no es por señalar pecados grandes o pequeños. El juicio de Dios es porque se hace la maldad y no se arrepiente. Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida cometimos pecados, graves pecados, que a la vista de los ojos de los seres humanos no nos hubiesen perdonado. Porque nosotros medimos las acciones de acuerdo se mencionan en la tierra, pero Dios ve la actitud y la necedad del hombre, porque Dios le revela su palabra, pero él sigue acumulando pecado tras pecado. El pecado es como una adicción. He escuchado personas que me dicen: pastor, yo he hecho marihuana, yo he hecho cocaína, yo he hecho todo tipo de drogas, he olido tiner, he hecho crack, he hecho todo tipo de drogas y no me sacio. Así es el pecado. Comienza a experimentar por una cosa y no le sacia. Quiere experimentar otra y no le sacia. Va por otra y sigue acumulando maldad delante de Dios. Y Dios invitándolo: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué pide Dios el corazón del hombre? Él sabe que el hombre no tiene la capacidad de poder conducir su vida. Por eso Dios le dice: dame el volante, hijo, dame el timón de tu vida y yo voy a dirigir tu camino. Si me dejas conducir, te va a ir bien. Hay esta palabra del arrepentimiento que no depende de Dios. El griego la llama una necesidad de una metanoia. Una necesidad de una metanoia. Y usted dice: ¿qué es metanoia? Amén. El apóstol Pablo dice: pero por tu corazón sin metanoia. Esa es la palabra que se lee en el original. Por tu corazón no arrepentido. Usted dice: ¿podría explicarme qué es metanoia? Sí, se lo voy a explicar y se lo voy a ilustrar. Mire, esto es, de acuerdo al texto griego, esto es metanoia. Míreme por acá. Esto es metanoia. Inmediatamente dar una vuelta en U, dejar el camino que llevaba y volverme del mal camino. Eso se llama metanoia, arrepentimiento, sentir dolor por haberle fallado a Dios. Amén. En algún momento posiblemente el enemigo te podrá engañar y podrás o llegarás, tal vez que Dios te guarde, y podría llegar a hacer algo que no es lícito a un hijo de Dios. Por amor de Dios, no te quedes ahí. Da la media vuelta inmediatamente y dile a Dios: perdona mi pecado. Esa es metanoia. Ese es un arrepentimiento. Eso es sentir dolor en el corazón por haberle fallado a Dios. La gente no siente dolor de fallarle a Dios. Hasta fanfarronean con las maldades que hacen. Se sienten grandes
con las maldades que hacen. No hay una actitud de decir, lo siento, me arrepiento. No la hay. Y por eso Pablo dice, y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando, estás acumulando, estás amontonando juicio para el día del juicio, para que la ira de Dios se derrame sobre ti. La ira de Dios es como un termómetro que va subiendo, pero no explota, solo va marcando los grados de la maldad. Y cada día va marcando cuánto le hemos fallado. Solo marca. Llegará el día que la aguja marcará rojo. Y usted sabe lo que pasa cuando la aguja llega rojo. El texto dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí tenemos, no hay duda, que adquiriendo el conocimiento, todo ser humano es un pecador en práctica. De acuerdo al texto lo dice. Pero a pesar de que Dios sabe y que Dios ve al hombre en pleno pecado, Dios no ha cerrado la puerta del cielo en donde quiere que cada uno de nosotros vayamos a vivir. A pesar que nos ve en cada vuelta y acción que hacemos, a pesar que ha observado de la capacidad de maldad que hay en cada ser humano, a pesar de eso, Él dice que si hay un arrepentimiento, Él dice que si se acepta la gracia de Dios, el juicio de Dios se retira y Él en lugar de juicio te dará cielo. Ahora, viendo del punto de vista lógico, ¿por qué la humanidad va a ir a condenación? ¿Por qué la humanidad va derecho a una condenación? No es la culpa de Dios, es la mente de verdad cerrada del hombre. Porque Dios ha abierto puertas grandes para que todos entremos, para que todos aceptemos, para que todos nos volvamos del mal camino. Pero si no se quiere, entonces lejos de gracia tendremos ira. Y Dios guarde la vida de quien sea, que la ira de Dios se derrame sobre él. El escritor a los hebreos declara en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Usted sabe lo que es horrendo. Horrenda cosa, eso es terrorífico, es espantoso, es de dar miedo terrible, es de no poder estar de pie por el temor. El escritor a los hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso esta tarde te estoy predicando. Por eso esta tarde te estoy anunciando, la oferta de Dios continúa. Si recibes a Cristo, Él va a justificar tu pecado y la ira de Dios ya no cae sobre ti. La gracia de Dios cubrirá tu vida. ¿Cuántos quieren gracia esta tarde? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. El verbo es presente activo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero más, el amor de Dios es grande. Y Él lo muestra para cada uno de nosotros. ¿Y cuándo y en qué momento? De acuerdo al verbo que se usa, es un verbo presente activo. En que siendo aún, tiempo presente, pecadores, viendo la magnitud de maldad, Cristo todavía quiso morir por nosotros. Amén. Él todavía quiso dar su vida por cada uno de nosotros. Eso se llama amor de Dios. Incomparable amor de Dios. Pero si recibe el amor de Dios, la ira de Dios se apartará. La ira de Dios
es el fin para el hombre arrepentido o para el hombre no arrepentido. La ira de Dios es el fin para el hombre no arrepentido. Para esto hay un día señalado. No crea, porque la gente dice, ¿por qué Dios no mata a todos esos malvados que han nacido? No, Dios ha diseñado y tiene un día en el cual su ira se dejará ver. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De acuerdo al texto, hay un día, Dios lo tiene en su calendario teológico, en su calendario eterno de los tiempos de Dios. Dios escribió en su tiempo. Ahí está un día marcado, está un día señalado en el cual no se puede anticipar, porque Dios no viola sus principios. Pero en el kairos de Dios ese tiempo está marcado. ¿Cuántos alaban su nombre? En el kairos de Dios hay un tiempo. En el crono de Dios hay un tiempo que se ha marcado. Cuando alaban su nombre esta tarde. ¿Por qué ahora parece que no sucede nada y la gente sigue en la maldad? Porque hay un día el cual está marcado como una señal puesta en rojo. Este es el día, esta es la hora, este es el minuto cuando la ira de Dios se consumará. Y entonces todos aquellos que han acumulado pecado como oro vendrán delante de Él. Y el juicio de Dios se llevará a cabo. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes para estar delante de un Dios santo que lo conoce todo, que lo sabe todo? ¿Cómo te sientes para enfrentar a ese Dios? Es mucho mejor estar frente a Él bajo su gracia y con un abogado intercesor por medio, que presentarse ante Él sin nadie que te defienda. Eso es terrible. El verso nos dice ahora, si quieren, muchachos, si es que les da su hermosa y digna voluntad, pudieran hacer el favor de... No dice eso el texto. El texto dice que ahora manda. Manda no a un hombre, manda a todos los hombres en todo el sistema terráqueo a que se arrepientan de sus pecados. Mi pregunta es, ¿usted ya se arrepintió de su pecado? Porque hay gente que dice, ay pastor, pero si estoy aquí en la iglesia. Mire, estar sentado en la iglesia no estoy seguro que usted ya se arrepintió. La predicación es porque cada día nos debe de confrontar la palabra de Dios. Y mi pregunta sigue vigente, ¿usted ya se arrepintió del pecado que cometió antes? ¿Ya le dijo a Dios, perdona mi pecado y que mi nombre esté escrito en ese libro santo? ¿Cuántos lo han hecho ya? El arrepentimiento es una acción personal. Esto viene a ser efectivo cuando el hombre se da cuenta que por su ignorancia pecó contra Dios. El texto dice que Dios ha pasado por alto los pecados de esta ignorancia. Es decir, cada individuo que peca delante de un Dios santo lo hace por ignorancia. Pero los hijos de Dios que ya tenemos su palabra, no podemos continuar en una acción pecaminosa porque somos responsables de lo que hacemos. Y declara que viene el día de la ira del justo juicio. Se refiere al juicio final de los malos
que tendrá lugar ante el gran trono blanco al final del milenio, Apocalipsis 20:11 al 15. Cuando la Biblia dice: pero por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira de Dios, el Espíritu Santo tiene un día y un momento en mente. El trono blanco no es para la iglesia. El gran trono blanco es, lo blanco ahí significa la justicia y la pureza de Dios. Que el juez que está sentado ahí no está llevando a juicio a gente inocente. Ese trono blanco, el símbolo es la pureza, la santidad de Dios. Y que el que está sentado ahí es digno de enjuiciar a los hombres por su pecado. Anhela el tribunal de Cristo. ¿Cuántos lo alaban esta tarde? Anhela el tribunal de Cristo. Ahí es donde la iglesia tiene su entrada triunfal. Y la palabra griega para este juicio es bima. No es juicio de condenación. Estaremos ahí para recompensas. Estaremos ahí para recompensas. Oh, todas esas almas que te has ganado, ya ves que a veces ni comes por ir a buscar las almas. Vienes cansado y ay, Dios mío, pero esta alma se va a perder. Vas a comer y no como. Y cuando regrese, ¿a dónde vas? A buscar un alma perdida antes que se vaya al infierno. Y cada alma que te estás ganando por semana está siendo anotada en el reino de Dios. Y todo ese montón que te has ganado, allá tendrás la recompensa. Bima es recompensa para los creyentes. A su nombre. Nosotros vimos que en el juicio romano había una garantía. El hecho sencillo de ser ciudadano romano ya le garantizaba un veredicto a su favor. Pero no en el juicio de Dios. El juicio de Dios es imparcial. El juicio de Dios será declarado aquel personaje libre de condenación si en la tierra recibió a Cristo como Salvador. Si no recibió a Cristo como Salvador, el juicio será condenación. Y me encanta el texto bíblico porque quiero leer. Pero gloria y honra y paz, qué hermoso, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Quiero hacer enfático en esto y no le suceda a usted como una persona. Por 2 veces me ha dicho: pastor, pero si nosotros ni siquiera aparecemos en la mente de Dios, porque nosotros somos latinoamericanos y la Biblia solo habla de judíos y de griegos. ¿Y nosotros qué? Quiero que sepa lo siguiente: cuando la Biblia dice al judío primeramente y también al griego, el griego es una representación del resto de la humanidad. Aparte de ese pueblo pequeño de Israel, que es el pueblo santo de Dios, conocido como judío, porque son adoradores de Dios, eso se cree. Y después de ello, el resto de la humanidad, Europa, Asia, África, Latinoamérica, Australia, que no entra en ninguno de los continentes, son gentiles. Y el griego o los griegos nos representan. Así que el juicio de Dios es un juicio recto y puro. No habrá acepción de persona. El juicio será honesto. El que hizo lo bueno tendrá bueno, el que hizo lo malo tendrá mal. Al judío, que fue el primer llamado, y a los gentiles, que somos los segundos llamados, porque no hay injusticia ante Dios. Y esto yo digo amén. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela
hermano. Así es, Señor. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Dígaselo al Señor. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Una vez más, mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí está nuestro corazón delante de tu presencia. Oh, Señor, eres el anhelo de mi vida, Señor. Eres el anhelo de nuestro corazón. Te amamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la adoración y la exaltación. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Aleluya.